Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy vamos a hablar de arte, de poesía, de pintura y para ello tenemos con nosotros a Dean Matamoro. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos Bueno, días. estás aquí porque acabáis de inaugurar una exposición muy especial en Eva Meroza, ¿no? Sí, es el 40 aniversario de una carpeta con Carlos Soroza que pertenecía al primer happening que hizo Román Pereiro y Malena Lepina en su finca que se llamaba El Toutizal en Bayona. Y era como, y fue la primera carpeta de 7 carpetas o de 7 happenings, y ellos reunieron a artistas de Galicia y además a gente pues, que pertenecía a la cultura en general y también un poco a la industria en Vigo, los empresarios o no amigos, que muchas veces algunos eran distantes al mundo del arte y después coleccionaron. O sea que también fue una labor un poco didáctica, ¿no? Porque es fundamental que se mojen, ¿no? En la cultura, pues la gente que tiene una empresa y quiere ganar dinero, pero también tiene que revertir a la sociedad, o sea, a la cultura, ¿no? Porque esos encuentros, ¿no?, en Bayona, que se llama Bayona Horizonte Atlántico, Horizonte ¿no? Atlántico. Fueron 8, uno por Sí, cada, 8, por cada año, ¿no? Desde 1985 al 92. Al 92, sí. Que bueno, que es algo que a lo mejor, bueno, queda un poco lejos, pero que fue fundamental, ¿no?, para el arte en Galicia. Fue fundamental para el arte en Galicia, sí. Y esos happenings que pues se reunían, imagínate, Torrente Ballester, Francisco Fernández del Riego, bueno, tantos, Laseiro, Colmeiro, o sea, y más escritores, Méndez Ferrín, y artistas, ¿no? Yo me acuerdo, pues, en los 80, pues, con las pintiñas que teníamos, pues, Antón Amazares, con su sombrero, casi parecía un torero, Leiro, Manolo Paz, Berta Cácamo... Dios mío, pasasteis todos por ahí. Sí, Menchu Lamas, Antón Patiño... bueno, algunos formaron parte de este proyecto y otros simplemente pues fueron a acompañarnos, después los amigos, y había también como después como un, no sé, cóctel, aperitivo, bueno, eso de que... Sociabilización. Y eso, y entonces pues también colaboraba, yo me acuerdo de hacer tortillas con mi madre y tal, y entonces Torrente Ballester y todos los escritores decían, me acuerdo de un comentario que escuché, decían, bueno, la tortilla, claro, mi madre la hacía con cebolla, ajo, perejil. Entonces, no, yo creo que la tortilla verdadera es con patata, solo con patata. Y entonces, bueno, pues esas conversaciones que hablaban de todo allí, bueno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, sígueme preguntando y así... Sí, esta carpeta, porque bueno, en Eva Meroza está expuesta los diseños que utilizaste en esta carpeta. Sí. Supongo que encontrarte con diseños tuyos de hace 40 años será un poco impactante, claro, ¿no? Y sobre todo que la carpeta está cerrada, la tienes cerrada. Se hicieron muy pocos ejemplares, yo creo que 10 ejemplares o algo así, o un poquito más. Y yo los estampé en Madrid, todo, o sea, porque yo soy grabador calcográfico, que después hice muy poco grabado, pero bueno, aún tengo tiempo. Y bueno, fue como, claro, encontrarme con tiempos de búsqueda. Yo acababa de, bueno, fue en el 85, entonces casi en el principio, en el invierno del 85, tuve la suerte de estar en un taller con Antonio Saura. Entonces, a mí me fascinó su manera de pintar, la libertad en la ejecución, ¿no? Y del gesto. Y entonces, bueno, se nota que hay una influencia ahí, como que siempre tenemos que tener referentes y como que hay... el gesto es muy libre en estos grabados. O sea, yo venía como abalentonado. Y entonces, claro, gracias a Mancho Pereiro y a Malena, conocí a Carlos Soroza,
supongo que igual lo conocía ya, pero personalmente, pero porque tengo una memoria, no tengo así una memoria buena, pero como que fue fascinante y a partir de ahí nos hicimos amigos y nos encontrábamos en Vigo y siempre hablábamos y fue, bueno, una experiencia, una maravilla y me ayudó siempre a pintar y me animó siempre a pintar. Sigue así, pinta, pinta, no dejes de pintar. Edín, ya me estoy ¿cómo fue, volviendo otra vez a las carpetas, sí, cómo fue esa colaboración entre Oroza sí, y tú? ¿Cómo se combinó? Bueno, él escribió unos textos y yo a partir de su narrativa, vamos, de sus versos, pues yo me inspiré, ¿no? Entonces yo en ese momento quería romper, bueno, ya quería hace mucho, con la formación de Bellas Artes, que yo tuve una formación muy rígida, pero muy fascinante porque yo quería aprender, ¿no? Entonces, bueno, hacía unos dibujos hipercorrectos, desde el claroscuro hasta el encaje y tal. Y entonces yo quería romper con todo lo anterior, y entonces estaba en ese momento, antes era otra cosa, con la ruptura de la figura humana, o sea, de cómo representar la figura humana con libertad y con mi caligrafía personal. Intentar buscar mi caligrafía, qué es lo que yo veía ante una figura humana. Entonces me vino muy bien por el caminar de Carlos, la gestualidad, como la declamación. Y entonces son cuadros donde está el viento, está el mar, porque hay un horizonte atlántico y está una figura humana, con unas manos grandes, una gestualidad en las manos. Y son dibujos muy sensitivos, ¿no? Sí, sí, y también pues la explosión y la fuerza de la naturaleza, la lluvia, el viento, las islas, el horizonte, el mar. Bueno, y tú como artista no has dejado de evolucionar, de buscar esas sensaciones, nunca he dejado, ¿no?, de evolucionar hasta hoy. Hubo momentos de... No era el pantano de la tristeza, como, ¿sabes? Como el libro aquel, ¿no? De la historia interminable, o no sé cómo se llamaba. Pero hubo momentos de calma, pero en general siempre intenté, cuando ya sabía una cosa, rompía con ella, y sobre todo cuando empezaron a dar becas, cuando la de Nueva York o la de Roma, que antes de Nueva York Roma estaba, siempre decía, ¿yo cómo voy a hacer lo que estaba haciendo en Madrid si me voy a Nueva York? Entonces empezaba desde cero. En Roma me volví romano, había influencias, y cuando llegué entre esos dos, pues me encontré con una Galicia o allí en Pansón, de estos inviernos horribles, más bien todo el año, lluvia, las marusías, aquellas que ahora se llaman de otra manera y tal. Sí, y entonces las cañas se movían y parecía que estaban insultando a todo el mundo, todo aquel estercolero que tiraban todo en Cabo Silleiro, venían todos los plásticos y todo, y se llenaba de la oscuridad del hombre. Entonces yo todo eso también lo expresé en una serie de cuadros encofrados con poliéster que parecía bajo el agua, y se presentaron dos el año pasado en una exposición en Pontevedra, y después empecé desde cero. Dije, ya estoy harto de cambiar, entonces empecé desde cero, y ese empezar desde cero y desde el blanco es tan duro, y además como en aquella época se llevaba un poco así lo conceptual, no sé qué. Entonces hasta que llegué a volver a pintar realmente aunque la representación fuese el etéreo, pues me costó. Entonces y además empezaron pues tuvimos María y yo, nuestras hijas, entonces claro, me hice papá, mamá, y o sea, entonces mi pintura fue yendo así como levemente, así como tranquila, hasta que llegué a lo de hoy, que fue a partir de la luz y las pantallas, las llamaba pantallas. Las velas. Pero estaba bastante distante de la pintura, simplemente era el concepto. Y después, hasta que me di cuenta que podía representar la inmaterialidad con pintura, o sea, pintando de verdad, o sea, llenando de físico el lienzo, de fisicalidad de la pintura, ¿no? Porque en tus obras, detrás de cada obra hay un montón de trabajo, hay un montón de experimentación, de materia, ¿no? De materia, sí, de capas y capas, como quizás de cuando yo iba al Museo del Prado y cuando me enseñaban, de observar y darte cuenta que todos los cuadros tienen materialidad y hay una representación.
y algunos es el claroscuro y las veladuras, y entonces las cosas salen, las venas y todo eso con el tiempo, o sea, eso ¿En es qué momento decides que un cuadro está acabado? eso es muy difícil. Yo, si te digo la verdad, algunas veces lo pienso. Sale del estudio, algunos se venden, otros no, vuelven, y con los cuadros posteriores o las pinturas posteriores aprendo, y entonces vuelvo a tocarlos, imagínate, 2010, y de repente sale o no, y de repente he hecho otros, y de repente dije, uy, he Vuelves otra aprendido de vez. esos, y entonces vuelvo a tocarle, pongo 2014. Como no sale el estudio 2015, 2020, Vuelves otra 2024, vez sobre sí, ellos. o sea, y al final quizás siempre lo mejoro, o sea, que es relativo todo, ¿no? Es O sea, que todo. el artista siempre está en proceso. Está en proceso, y además la pintura en teoría debía de ser lento. Date cuenta que vivimos en un momento del tiempo donde estamos corriendo a todas partes. El mundo del motor ese que ahora, que después de la pandemia, que creímos que íbamos a ser buenos en el sentido, Y no lo y somos. no, las marcas de coches han sacado coches gigantescos que ahora ya parece, sube al coche, no baja del, o sea, no entra en el coche, no, sube al coche, esos coches de ruedas anchas, toda la burocracia de que si tienes un mal papel, no sé qué, otro papel, meter no sé cuánto el padrón, el no sé cuánto de Hacienda, Es todo, todo un... la familia, Sí. todo, ¿sabes? La cantidad de problemas que surgen. Y la pintura es, tú haces un lugar de tranquilidad, y entonces tiene que ser lenta, en teoría. Hay cuadros que salen como magia. Y dices tú, por eso cuando hay gente que te dice, ¿y esto cuánto tiempo te llevó? Entonces, claro, dices tú, Dios, ¿y por qué esa pregunta? O sea, ¿por qué me preguntas? No, hay cuadros que salen igual del trabajo anterior y salen como rápidos, pero otros son lentísimos. Lentos, muy lentos. Cada cuadro tiene su problema. Y en el Marco hubo una exposición, te dedicaron a una exposición increíble. Una exposición. O sea, fue una maravilla. ¿Qué supuso para ti Bueno, ver tus cuadros ahí en el primero un Marco? orgullo, porque yo soy de Vigo y yo qué sé, yo era un chaval que me encantaba pintar, que estaba en el suelo ahí, de niño ahí dibujando en el pasillo y en la habitación, y después fui a Artes Oficios, me acuerdo, a prepararme un año, también fui al conservatorio, pero Artes Oficios, y me quedé como con el Artes, y después ya me prepararon pues un matrimonio del Instituto Femenino de Vigo, Tejeda, y este matrimonio que era un encanto, y aprendí mucho, y después ya Bellas Artes, Museo del Prado, Academia tal, academias, artes oficios allí, y entré a la O sea, cuarta. mucha formación. Mucha formación. Aquí, con los profesores, como coincidí con Víctor Coyote, que es también un artistazo, y estábamos los dos allí en silencio, que no nos decíamos. Yo recuerdo que ahí, porque es como así. Y bueno, ¿qué ha significado? Pues una maravilla, o sea, impresionante, que Miguel Fernández, el director, me hubiese escogido, porque cada director de museos tiene su historia, y muchas veces es tan difícil entrar en un museo, o sea, que alguien te llame. O sea, bueno, las distancias, te cuenta que España está muy dividida, y cada uno somos, los gallegos somos así, los vascos somos así, los catalanes, o sea, es un país difícil. Para entrar. No sé, y bueno, increíble, o sea, y sobre todo que fue mi madre, que ahora este año cumple 100 años. 100 años. Y fue con el bastón, ya estaba un poco, y fue feliz, ya solo porque hubiese estado mi madre allí, ya me mereció la pena, ¿sabes? Qué bonito. Bueno, no fue el único reconocimiento, porque de hecho tú eres uno de los pocos vigueses académico, ¿no? De la Real Academia de Bellas Artes de Galicia. Sois 3. Sí, la verdad es que sí. Entré en el 2015, pues allí tuve que escribir un discurso, y estoy allí, y bueno, hago lo que hacemos lo que podemos, y con muchas ganas, y cada vez entra gente buenísima, más joven,
y está muy bien, la verdad. Sí, porque tú perteneces a una generación que tuvo que romper con la tradición, fue una época complicada. Sí. ¿Cómo está ahora el panorama actual de las bellas artes en Galicia? Yo lo veo muy bien, hay gente joven buenísima, o sea, con libertad. Date cuenta que yo me formé con la academia, con los coletazos del 19, bueno, estábamos en el siglo XX, pero vamos, que eran los últimos, que después fue facultad, por decir algo, el concepto de dar clases. Pero esta gente, date cuenta que ya no entra por examen, entra por corte de selectividad. Entonces, bueno, es otra época, piensan de otra manera, y cuando eres joven eres muy libre, muy libre, muy libre. Yo creo que no tienen tanto el peso que teníamos nosotros, ¿sabes? Cosa que ahí se rompió de todo, porque Picasso, Miró, todos, o sea, Tapies, Antonio Saura, siempre, y además siempre como que con flechas a lo clásico, ¿no? Pues, imagínate cómo representó las meninas, etc. Siempre con referencias. Con referencias. Y aquí supongo que tienen referencias, pero yo creo que hay unos artistazos estupendos. Muy bien, o sea, todo un futuro de las artes plásticas. Y artistazas. ¿Sabes? Artistazas y muchísimas y muy buenas. Porque en el mundo de las artes o hay machismo, ¿cómo ves? Yo creo que ahora no. Que ahora no. Ahora no. Ahora, es que la mujer yo creo que el futuro es vuestro. Yo lo tengo muy claro. Fíjate, ¿no te parece a ti que cualquier conferencia, vas a los cines norte, solo hay mujeres, unas personas y yo, porque las vi, claro, pues si no, ¿para qué te voy a decir eso? Y en las conferencias igual tienes que dar una charla o algo así, solo hay mujeres y 4 hombres. ¿Dónde están los hombres? Esa es la pregunta. Pues yo, como escribo, escribí un relato que se llama ¿Dónde estarán los hombres? Y da un miedo que te cagas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tenemos esa exposición en Eva Meoroza, ¿no? Para ver tus comienzos, bueno, en aquella época, en el 85. Sí, por cierto que quedó muy bien, muy limpia, muy menos es más. Y el concepto de 40 años, de esa memoria que solo tú recuerdas lo que recuerdas, ¿no? Lo más feliz. Y está como la obra, los 5 grabados, que en teoría no se deben de quitarte las carpetas, enmarcados, con cristal de museo, fenomenal, y después yo cuando se acabe los voy a quitar, los voy a poner en la carpeta. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Y con perdón. Y los originales de Carlos, que es muy importante, y yo siempre quise que fuese Carlos el protagonista de la exposición. No estaba, y entonces, bueno, cada uno tenemos nuestro medio para, yo enmarcando dibujos y él su poesía oral y en los libros. Ya está. Un binomio perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao.